se refiere a ángulos en posición normal o canónicos. Es el otro nombre. Si ustedes recuerdan de la clase anterior hacia atrás, para ubicarnos, de la clase anterior hacia atrás, hemos trabajado en triángulos rectángulos, los ángulos agudos. Pero a partir de esta clase vamos a ver los ángulos en posición normal. Son los llamados ángulos de cualquier medida. Pueden ser agudos, no agudos, positivos o negativos. Entonces, vamos a ver cómo se define un ángulo en posición normal. ¿Qué son ángulos en posición normal? O llamados también canónicos. Su definición es bien simple, chicos. A ver, ubicamos, este es el plano cartesiano, x, y, y'. Este eje horizontal se llama eje de abscisas. Para recordar lo que es plano cartesiano. El eje horizontal se llama eje de abscisas y el eje vertical se llama eje de ordenadas. Eje de ordenadas. ¿Sí? El plano cartesiano tiene, pues, jóvenes, 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto. Contados en el sentido antihorario. Se cuenta en el sentido antihorario. Primero, segundo, tercero y cuarto. Escúchenme, antes de empezar la definición. Cada eje del plano cartesiano, el eje de abscisas y el eje de ordenadas, tiene dos partes. Tienen dos partes. El eje de abscisas tiene dos partes. Hacia la derecha, esta parte es positiva. Y hacia la izquierda, esta parte es negativa. Eje de ordenadas, hacia arriba es positivo. Y hacia abajo es negativo, ¿no? Recuerden un poquito lo que ustedes ven en geometría, ¿no? Entonces, ¿para qué hago este recordar? Para definir un ángulo canónico. Miren, ¿qué es un ángulo canónico o posición normal? Escuchen y miren el gráfico. ¿Qué es un ángulo en posición normal o canónico? Simplemente es un ángulo que tiene dos características. Dos nada más. La primera, está ubicado en el plano cartesiano. Estos ángulos están ubicados en el plano cartesiano. Esa es la primera característica. Y la segunda característica, escucha y mira, estos ángulos siempre se inician, siempre comienzan, siempre empiezan aquí, aquí, aquí. ¿Y qué es aquí? Esta parte, como estás viendo, es la parte positiva del eje de abscisas. Todo ángulo canónico o posición normal está en el plano cartesiano y siempre empieza aquí, en esta parte positiva de las abscisas. Puede ser antihorario o puede ser horario, pero tiene que empezar en esta parte. Si no, no es canónico. Si empieza aquí, no es canónico. Si empieza aquí, tampoco. Si empieza aquí, tampoco. Para que sea canónico o posición normal, su característica principal es que tiene que empezar aquí, en esta parte positiva de las abscisas. Allá, profe. Entonces, el ángulo alfa, como están observando, ¿es canónico? Sí. Es canónico porque empieza aquí y pertenece al segundo cuadrante. Pertenece donde está su lado final. El ángulo alfa canónico pertenece al segundo cuadrante. ¿Listo? ¿Beta es canónico? Sí. ¿Por qué? Porque está empezando aquí, en la parte positiva de las abscisas. Pero es horario y pertenece aquí, donde está su lado final, al tercer cuadrante. Entonces, esa es la definición, chicos, de lo que es un ángulo canónico. Son ángulos que están en el plano cartesiano
y siempre empiezan aquí, en la parte positiva de las abscisas, y pertenecen al cuadrante donde está su lado final. Alfa, lado final, segundo cuadrante. Alfa está en el segundo cuadrante. Beta, su lado final, tercer cuadrante. Beta está en el tercer cuadrante. Esa es la definición que tú tienes que tener clarito de lo que es un ángulo canónico o posición normal. ¿Listo? Ahora viene lo más importante. ¿Cómo calculo las razones trigonométricas de estos ángulos canónicos? ¿Cómo calculo las razones trigonométricas de estos ángulos canónicos? Las razones trigonométricas de todo ángulo canónico, escucha y mira, dependen de un punto de su lado final. A ver, profe, despacio, despacio. Las razones trigonométricas de cualquier ángulo canónico, ¿de qué dependen? De un punto de su lado final. A ver, profe, demuéstrelo. A ver, vamos a ver. Alfa, mira, alfa está empezando aquí. Alfa es canónico. Alfa es canónico, porque está empezando aquí. Alfa es canónico. Alfa es canónico, porque está empezando aquí. Ahí, se me fue. El ángulo alfa es canónico. Es canónico. ¿Por qué sé que es canónico? Porque está empezando en la parte positiva de las abscisas. ¿Listo? Bien. Ubiquemos un punto de su lado final. Miren. Ángulo alfa, este es su lado inicial. Y su lado final es este lado. Un punto de su lado final. A ver. Acá está un punto. Este es un punto de su lado final. Este punto está en el plano cartesiano. Y si está en el plano cartesiano, tiene coordenadas. Su abscisa y su ordenada. La abscisa, acuérdate, la abscisa siempre es horizontal. Horizontal. Ahí está mi abscisa. Ahí está mi abscisa. Acá cae 90. Abscisa horizontal. Y mi ordenada siempre vertical. Ahí está mi ordenada. Siempre vertical. Ahí está. Sin querer, queridos jóvenes, miren lo que he formado aquí. Aquí ven. Un triángulo rectángulo, donde el cateto opuesto al ángulo canónico es la ordenada. Y si tú miras esta figura, es un rectángulo. ¿Cómo son los lados opuestos? Iguales. Si esta distancia es X, esta distancia es X. ¿Listo? Entonces, en el triángulo rectángulo donde está el ángulo canónico alfa, ¿qué observamos? Que la abscisa es su cateto adyacente. Lo voy a escribir. La abscisa es cateto adyacente. ¿De quién? Del ángulo canónico alfa. ¿Y qué es la ordenada? Su cateto opuesto. ¿Cateto opuesto de quién? Del ángulo canónico. ¿Qué me falta? La hipotenusa. Y escuchen, esto es teoría. La distancia de todo punto al origen del plano cartesiano se llama radio vector. Toda distancia de un punto del plano cartesiano al origen se llama radio vector. Y el radio vector está haciendo el papel de hipotenusa. Entonces, jóvenes, aquí termina esta parte. Cada vez, escuchen, cada vez que ustedes tengan un punto del lado final del ángulo canónico, la abscisa siempre será cateto adyacente. La ordenada siempre será cateto opuesto. Y el radio vector siempre es la hipotenusa. Profesor, ¿cómo lo recuerdo? ¿Cómo me acuerdo? Escuchen, ¿eh? Si en una pregunta te dan un punto de su lado final, acuérdate, la abscisa es adyacente y la ordenada es opuesto.
Profesor, ¿cómo me acuerdo? Te doy una mnemotecnia. Si tengo un punto del lado final, pregunto, la palabra abscisa, ¿con qué letra comienza? A. Adyacente, ¿con qué letra comienza? A. Entonces, cada vez que tú tengas un punto de su lado final, la abscisa A es el cateto adyacente. ¿Te vas a equivocar? Abscisa A es adyacente. La ordenada, ¿con qué letra empieza? O. O. Opuesto, ¿con qué letra empieza? O. O. La ordenada, el punto de su lado final, siempre será su cateto opuesto. O sea, tienes un punto de lado final, abscisa, adyacente. Ordenada, opuesto. Ya tengo los dos catetos. ¿Qué me falta? La hipotenusa. Para hallar la hipotenusa, si no te lo dan, tú ya sabes que vas a aplicar. Cateto, hipotenusa. Vas a aplicar Pitágoras. Simplemente dices, mire, x cuadrado más y cuadrado es el radio vector al cuadrado. Listo. Un poquito más acá, ¿no? Un poquito más acá para que se vea. Simplemente dices, mire, la hipotenusa, la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado es el radio vector al cuadrado. Y tú lo estás viendo. En este triángulo rectángulo, ellos son catetos, el radio vector y la hipotenusa, estás aplicando Pitágoras. Pitágoras nada más. Lo enmarco para que lo tengas claro en tu teoría. Entonces, ¿a qué se reduce esta explicación? En que cada vez que tú tengas o te pidan razones trigonométricas de un ángulo canónico, buscarás un punto de su lado final. La abscisa es adyacente, ordenada es O opuesto, y el radio vector lo calculas por Pitágoras con esos catetos. Listo, se acabó. Tome captura de pantalla, por favor, y ahora en los problemas vas a ver cómo se aplica. Igualito se aplica. Tú solamente buscas un punto de su lado final, la abscisa es A adyacente, la unidad es O opuesto, y el radio vector Pitágoras, con esas coordenadas. A ver, captura de pantalla, por favor. Captura de pantalla. Chicos, ¿puedo borrar aquí? ¿Aquí puedo borrar? Sí, profesor. ¿Sí? Gracias. Entonces, complementando lo que acabamos de ver, escuchen, complementando lo que acabamos de ver, mirando el triángulo rectángulo, voy a hacer el seno de alfa. El seno de alfa. ¿Listo? El coseno de alfa. La tangente de alfa. Siendo alfa un ángulo canónico. Cotangente de alfa. ¿Sí? Secante de alfa y cosecante de alfa. Y mira, seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, y sobre r. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, x sobre r. Tangente de alfa, opuesto sobre adyacente, y sobre x. Cotangente de alfa, adyacente sobre opuesto, x sobre y. Secante, hipotenusa sobre adyacente, r sobre x. Y cosecante, hipotenusa sobre opuesto, r sobre y. Muchachos, razones de un ángulo canónico está en función de y, x, y, x, x, y, x, y. ¿Y qué es x, y? Las coordenadas del punto de su lado final. Profesor, ¿eso también se cumple hacia el ángulo de varias vueltas? ¿O caiga por aquí en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto? ¿Se cumple siempre esto? Sí. Esto lo estudiaron los matemáticos antiguos. Esto no es un trabajo de ahorita
lo han hecho en 5 minutos. No, este es un estudio. Probaron en cada cuadrante, probaron y comprobaron que esto se cumple. La idea es que el alumno, si gusta, lo verifique, ponga el ángulo en el segundo, en el tercero y en el cuarto y lo verifique. ¿Sí? Acuérdense siempre que el radio vector es la hipotenusa y se puede hallar aplicando Pitágoras con las coordenadas. ¿Listo? Esta clase tiene dos partes. Tiene dos partes. Esta primera parte, donde vamos a ver, o ya hemos visto los ángulos canónicos, razones de un ángulo canónico, depende del punto de su lado final, la axis es AA adyacente, o opuesto, y las razones ahí salen de acuerdo a lo que ves aquí. El segundo punto de esta primera parte es signos en los cuadrantes. Signos en los cuadrantes. Es decir, en cada cuadrante hay razones que son positivas y hay razones que son negativas. Esta es la teoría que el alumno tiene que tener claro, ¿no? Signos en los cuadrantes. Primer cuadrante, ¿quiénes son positivas? Segundo cuadrante, ¿quiénes son positivas? ¿Qué razones son positivas? Tercer cuadrante, ¿qué razones son positivas? Y cuarto cuadrante, ¿qué razones son positivas? A ver, esto es teoría de esta primera parte. Primer cuadrante, ¿qué razones trigonométricas son positivas? Todas las razones son positivas, todas. Segundo cuadrante, ¿quiénes son positivas? En el segundo cuadrante son positivas la razón seno y la razón cosecante. Tercer cuadrante, ¿quiénes son positivas? La tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivas? El coseno y la secante. A ver, yo te explico. Escuchen. Acá está el ángulo 0 grados. Acá está 90. Acá está 180 y acá está 270. Digamos, 100 grados. ¿Dónde está ubicado 100 grados? Profe, 100 grados está aquí. 100 grados pertenece al segundo cuadrante. 100 grados está aquí, está entre 90 y 180. 100 grados está en el segundo. Ya. Si el ángulo está en el segundo, su seno de 100 es positivo. Porque acá dice seno es positivo. Si el ángulo cae aquí en el segundo cuadrante, su seno es positivo. Su cosecante también. Pero el resto aquí son negativos. La tangente de 100, la cotangente de 100, la secante de 100 y el coseno de 100 son negativos. O sea, escuchen, las razones que aparecen aquí son positivas y las que no aparecen son negativas. Por ejemplo, un ángulo que caiga en el tercero, aquí, su tangente es positiva, su cotangente es positiva, pero el seno de un ángulo que cae en el tercero es negativa. El coseno de un ángulo que está en el tercero es negativa. ¿Listo? La idea es que el alumno aprenda en qué cuadrante, qué razones son positivas y en qué cuadrante, qué razones son negativas. ¿Listo? Esta teoría el alumno lo tiene que tener clarito para poder manejar las resoluciones de los problemas. Captura de pantalla. Esta es la teoría de la primera parte, chicos. Nos metemos a hacer problemas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Nos metemos a los problemas, chicos. Captura de pantalla, me avisa. Captura de pantalla. Ya está, profesor. Ahora todo, ¿no? Ya. La idea es que tú estudies la teoría y con tu teoría enfrentes las preguntas. A ver.
Rollins y Versace, pero también en muchas otras Versace. que una empresaria. ¿Alguna pregunta? Cabe mencionar que el local de comida rápida en Ajá. Ah, Chicos, yo voy a hacer las preguntas diferentes y las preguntas que son parecidas lo dejo por cuestión de tiempo, ¿eh? Pero son parecidas a lo que yo voy a hacer. Yo he puesto 18 preguntas para que el alumno, la que no pueda hacer yo, por el tiempo, lo practiquen ustedes en base a lo que voy resolviendo. Primera pregunta. sido como una comedia. Dice, Era vehicular con el punto se puede 5,-3, este punto es un punto del lado final, pertenece al lado final del ángulo alfa. está rescatando a temas. Es un ángulo en posición normal o canónico. Dice que este punto 5,-3 es un punto o pertenece al lado final del ángulo alfa en posición normal. Hállame esta expresión. N igual 17 coseno cuadrado de alfa, bueno, 17, un poquito más abajo, 17 coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa más cotangente de alfa. Ahí está. Ahí está la pregunta. Dice que el punto 5,-3 pertenece al lado final del ángulo alfa que está en posición normal. La pregunta es, haya esta expresión. Acá me piden razones de alfa. El alumno dice, recuerda su teoría y dice, un momentito, si el ángulo alfa es en posición normal, es un ángulo canónico. Y si es un ángulo canónico, escuchen, el punto del lado final me da todo. Me da todo. ¿Por qué? Al toque yo digo, la abscisa es 5, la ordenada es -3 y el radio vector apliquen Pitágoras. Apliquen Pitágoras. R cuadrado es L al cuadrado más L al cuadrado. Raíz cuadrada de L al cuadrado, 5 al cuadrado, más -3 al cuadrado. Claro, era así, ¿no? R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. Pero sácale raíz cuadrada. Ahí está. Ahí está. Acá sale el radio vector, sale 5 al cuadrado es 25, menos 3 al cuadrado es 9. 25 más 9, 34. Raíz de 34. Listo. Y acá simplemente, amigos, escuchen, ¿ah? Acá simplemente aplicas lo que se te ha indicado. Si tengo un punto del lado final, tengo todo. Abscisa, adyacente. Ordenada, opuesto. IR, L, hipotenusa. Tengo cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa, puedo formar cualquier razón que me pida. Entonces, N igual 17 por coseno de alfa. En tu cabeza, ¿qué es coseno? Coseno es su cateto adyacente, 5, sobre la hipotenusa, raíz 34. Pero está al cuadrado. Allá, lo elevo al cuadrado. Al cuadrado. Ahí está. Ahí está. Menos seno. ¿Qué es seno de un ángulo? Cateto opuesto -3 sobre la hipotenusa raíz 34. Pero está al cuadrado. Al cuadrado. Cierro el paréntesis. Cierro. Y le sumo la cotangente. Le sumo
la cotangente. ¿Qué es cotangente? En tu cabeza. Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Quién es el adyacente? 5. ¿Quién es el opuesto? -3. Adyacente entre opuestos. Esa es la cotangente. A ver, operemos con mucho cuidado. 17. 5 al cuadrado es 25. Raíz de 34 al cuadrado es 34. Menos 3 al cuadrado es 9. Y raíz de 34 al cuadrado es 34. Más entre menos, -5/3. Ahí está. Ahí está. Acá abajo veo mismo denominador, homogéneas. 17 por homogéneas. Lo junto, ahí está. Y 25 menos 9 es 16. -5/3. 17 1, 17 2. 16 entre 2 es 8. 16 entre 2 es 8. 8 menos 5/3. Y 8 menos 5/3 es simplemente 3 por 8, 24. Menos 5, 19/3. ¿Qué será la respuesta? En este caso, la respuesta dedo. Entonces, chicos, siempre, escuchen, siempre que te digan, te dan un punto del lado final y el ángulo es canónico, posición normal, este punto lo trabajas acá. La abscisa es AA adyacente, la ordenada es OO opuesto, respetando su signo, y el radio vector aplica Pitágoras y el hipotenusa. Te piden razones. Recuerda, ¿qué es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo pones. ¿Qué es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo pones. Y el resto simplemente es operar con mucho cuidado y ahí está la respuesta. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? Estamos aplicando la teoría que acabamos de ver. No te estoy inventando nada. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Capturita de pantalla, por favor. Capturita de pantalla. Ya está, profesor. ¿Ya está? A ver. Vamos a hacer preguntas diferentes. Ojo, esta pregunta me da un punto del lado final. Esa pregunta, si tú miras bien, es parecida a la pregunta 7. Yo no voy a hacer la pregunta 7, porque la pregunta 7 es para que tú lo hagas, para que tengas material. También me dan un punto del lado final y me piden razones. Ahí ustedes practiquen. Lo mismo que he hecho acá, practíquenlo ustedes en la pregunta 7. Hay preguntas que yo he vuelto a repetir la estructura para que tú practiques. Yo voy a tratar de hacer preguntas diferentes. Pregunta 2. Pregunta 2 que tiene su cosita. A ver. Dice, vamos a hacer un poquito más grande la letra para que se vea mejor. Pregunta 2. Dice, la pregunta 2 dice, sí, se cumple 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de 5 menos 13 coseno de beta raíz, y esto vale 1, y beta está en el cuarto cuadrante, haya estas razones de beta. H igual secante de beta menos tangente de beta. A ver, asusta, ¿no? Asusta lo del radical. Pero jóvenes, escuchen, ¿no? 1 sobre esta expresión es 1. 1 sobre esta expresión es 1. ¿Qué cosa quiere decir? Que esto vale 1. 1 entre 1, 1. Escucha, rapidito más de esto. Entonces, esta expresión es 1. Miren, raíz de 1 menos raíz de 5 menos 13 coseno de beta raíz
raíz, esto es 1. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí o no? 1 entre algo me da 1, lo de abajo tiene que ser 1. 1 entre 1, 1. O sea, esta expresión es 1. Ahí está. Ahora, en tu cabecita, eleva al cuadrado aquí y eleva al cuadrado aquí. Al elevar al cuadrado, se va, ¿no? Se va esto. Eleva al cuadrado. Eleva al cuadrado. Sigue siendo 1. Y queda así. 1 menos raíz de 5 menos 13 con seno de beta es 1. Y ya pues, 1 menos algo es 1. Pregunto, ¿este algo o esta expresión cuánto tiene que ser? 1 menos algo me sigue dando 1. Esto tiene que ser 0. Álgebra elemental. Mira, nada más. Si a 1 le resto algo y sigue siendo 1, no le estoy restando nada, le estoy restando 0. Esto es 0. Entonces lo de adentro es 0. Lo de adentro es 0. 5 menos 13 con seno de beta es 0. ¿Y cómo están ustedes en despejar? ¿Están bien, no? Despéjenme con seno de beta. Despejen con seno de beta. A ver. Despéjalo. 13 coseno pasa al frente. 5 es igual a 13 coseno. 5 es 13 coseno. 13 pasa a dividir. El coseno de beta es 5 treceavos. ¿Listo? Logré hallar una razón del ángulo beta. Ahora, escuchen. Yo les voy a enseñar un método que es bien rápido, que usa algo que ustedes ya conocen. Escuchen. Tienes una razón de beta y te piden razones de beta. Te piden razones de beta. Escuchen. Esta es una manera bien rápida que yo tengo. No sé si yo lo he descubierto, no lo sé. Es una manera bien rápida. Si tengo una razón, tú ya sabes, puedo tener las otras razones haciendo mi triangulito. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y dibujo mi triángulo. Dibujo mi triángulo. Miren, miren. Con ese detalle. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Escuchen esta explicación, porque preguntas así va a haber en tu material. Entonces, cada vez que tengas una razón, escucha, aplica este concepto. Cateto adyacente de beta es 5, cateto adyacente 5, y la hipotenusa es 13. Adyacente 5, hipotenusa 13. Si tú aplicas Pitágoras, son valores conocidos, háganlo en la mente, por favor. 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, este es el cateto al cuadrado, te va a salir 12. ¿Ya? Vamos a asumir que aplicaste Pitágoras, sale 12. ¿Ya? Profe, ¿qué? Entonces de ahí puedo sacar cualquier razón. Sí, pero acá viene el plus. Chicos, pregunto, ¿beta es agudo? No, porque beta está en el cuarto cuadrante. Todo ángulo agudo está en el primero. Ah, ¿verdad, profe, no? Entonces, ¿cómo lo metió un triángulo rectángulo? Si está en el cuarto. Claro, un ángulo del cuarto está aquí. Profe, más de 270. Cuarto cuadrante está aquí. El ángulo es mayor que 270, 300, digamos. ¿Cómo lo va a meter un triángulo rectángulo? No se puede. Yo lo hago, pe. Yo lo hago. Profe, pero está mal. Está mal. ¿Y saben cómo corrijo este error? Con el signo. ¿Cómo? Con el signo. Miren, miren. Cada vez que una pregunta te den cuadrante, o sea, el ángulo no es agudo, uno asume que el ángulo es canónico. Escuchen, y si tienes una razón, ponlo en el triángulo. Ponlo en el triángulo, ojo cerrado. Y tú ya sabes cómo se trabaja aquí. Su concepto, tú eres 5, tú eres 13, el tercero Pitágoras. Ya, escuchen. Pero esto es un error, porque está en el cuarto.
¿Ya? Calcula estas razones. A ver. H igual. Escucha. H igual. Secante de beta. Hipotenusa sobreadyacente. 13 sobre 5. Pero acá viene el detalle. Tú te preguntas, secante de beta y beta está en el cuarto cuadrante. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ponerle acá, por estar en el cuarto cuadrante, su signo. El ángulo está en el cuarto. Y tú dices, secante es 13 quintos. Secante en el cuarto, ¿qué signo tiene? A ver, en el cuarto, la secante es positiva. El coseno también. Es positiva. Positivo. Listo. Y luego viene menos tangente. Menos tangente. Acá sacas tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 12 quintos, profe. 12 quintos. Y te preguntas otra vuelta. La tangente en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene? La tangente en el cuarto cuadrante, tú sabes que es negativo, porque la tangente es positiva en el primero y en el tercero. La tangente en el cuarto es negativa y le pongo menos. O sea, tú le pones el signo dependiendo del cuadrante, a la razón que estás hallando. 13 quintos, menos por menos, más. Aquí sale 13 quintos y acá sale abajo 5. Homogéneas, 5. Homogéneas, 13. Menos 12, menos por menos más. 13 más 12 es 25. Y 25 entre 5, la respuesta es 5. La respuesta es 5. Es decir, chicos, cuando tengas una razón, ya no tienes el punto del lado final, tienes una razón de dato. Aquí, lo determinamos, una razón. Le aplicas el concepto, haces tu triangulito, pero a la hora que vas a hallar las razones, lo determinas en el cuadrante que te dice la pregunta. Y le vas colocando el signo que corresponde. Secante en el cuarto, positivo. Tangente en el cuarto, negativo. Y listo. Procesas y ahí está la respuesta. Vamos a hacer otra pregunta para que quede claro este tipo de formato de preguntas. ¿Sí? Vamos a hacer otra para que quede claro. A ver, toma la captura de pantalla. Profe, Sí. Pregunta 2. ¿me podría explicar por qué puso coseno de b igual 5 sobre 13? O sea, es 5 menos 13 coseno de b igual a 0, ¿sí no? Después, Coseno de beta. este que está con menos pasa a sumar. ¿Ya? 5 es 3. Coseno... Ya. Después, profe. 3 pasa a dividir. Sí. 3 se pasa a dividir. Ya, ¿Listo? gracias. Sí. A ver, capture pantalla para poder avanzar, chicos. Ojalá que no se nos corte. Claro, ya para que quede claro esto de cómo se hayan otras razones usando el cuadrante. Se puede borrar. Dice, alfa es un ángulo en posición normal positivo. Posición normal positivo. Ya. Y menor que una vuelta. Ya, menor que 360 grados. ¿Ya? Dice, tal que 3 alfa pertenece al tercer cuadrante. Te dice que 3 alfa pertenece al tercero. ¿Qué signo tiene coseno de 2 alfa? ¿Qué signo tiene el coseno de 2 alfa? Para ver el signo, chicos, para ver el signo, tú tienes que saber en qué cuadrante está el ángulo. O sea, tengo que saber en qué cuadrante está 2 alfa. ¿En qué cuadrante está 2 alfa? Si está en el primero, su coseno es positivo. Si está en el segundo, el coseno es negativo. Si está en el tercero, el coseno es negativo. Si está en el cuarto, el coseno es positivo. Signos del cuadrante. Entonces, simplemente analizamos
el dato que me dan. Dice que 3 alfa está en el tercero. A ver, si está en el tercero, yo digo, mire, tercer cuadrante, 0, 90, 180, 270, 360. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Listo? Dice que este ángulo 3 alfa está aquí. Si 3 alfa está aquí, es mayor que 180 y menor que 270. 3 alfa es mayor que 180 y menor que 270, porque está en el tercero. El tercero, sus límites son 180 y 270. ¿Listo? Como yo quiero 2 alfa, primero lo divido entre 3. Dividen entre 3. Entre 3, entre 3 y entre 3. Entre 3, 60. Entre 3, alfa. Entre 3, 90. Alfa está entre 60 y 90. Pero yo no quiero alfa, yo quiero 2 alfa. Multiplícalo por 2. Por 2, 120. Por 2, 2 alfa. Y por 2, 180. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Lo voy a indicar. Acá lo he dividido entre 3. Y aquí lo he multiplicado por 2. Entre 3, para que quede alfa, y luego por 2, para que quede 2 alfa. 2 alfa está, mira, entre 120 y 180. Acá está 120 y 180 de acá. ¿Dónde cae? En el segundo. 2 alfa está en el segundo cuadrante. 2 alfa está en el segundo, entonces está en el segundo cuadrante. El coseno en el segundo es negativo. El coseno de 2 alfa que está en el segundo es negativo. O sea, para saber el signo de una razón, tiene que ver en qué cuadrante está el ángulo. ¿En qué cuadrante está el ángulo? Trabajamos el dato, despejamos alfa y luego buscamos el ángulo que está en la pregunta. Está entre 120 y 180, está en el segundo. El coseno en el segundo es negativo. ¿Listo? Captura de pantalla, por favor. Captura de pantalla. ¿Me avisan? Ya está, profesor. Ahí está. La pregunta 4 es muy parecida a esa pregunta que hice con el triángulo. Miren, voy a aplicar lo mismo para que quede claro ese método que de repente alguno puede decir, profesor, ¿está bien? Sí, está bien. Dice, escuchen, sí, tangente de alfa e menos 3 medios, tangente de alfa es menos 3 medios y alfa está en el segundo cuadrante, dato importante para los signos, ¿no? Hállame el valor de R igual seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado. Esa es la pregunta. Con la tangente y el cuadrante. Entonces, simplemente tú dices, muy bien, me da la tangente. ¿Qué tangente? Lo que hice, ¿se acuerdan con el coseno? El concepto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tú eres como 3 y tú eres como 2. Y dibujo el triángulo rectángulo. Listo. Dibujo el triángulo rectángulo. Claro, tú me dirás, ¿no? Profe, ¿qué? Aquí negativo. No te dejes espantar por este menos. Tú sigue el proceso. Tangente alfa cateto opuesto es 3. Adyacente 2. Pitágoras. Raíz de al cuadrado 9, al cuadrado 4, 13. Raíz de 13. Listo. Y ahora, escúchame. Así como en la pregunta anterior,
tú me pones las razones considerando el cuadrante. Su signo es el cuadrante. Segundo cuadrante. R igual. Seno. Seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. 3 sobre raíz de 13. Y tú te preguntas, el seno en el segundo es positivo, profe. Ahí está. El seno en el segundo es positivo. Luego viene más. Coseno. A ver, coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. 2 sobre raíz de 13. Ahí está. Pero, en el segundo, este coseno en el segundo es, por ley de signos, negativo. Listo. Y luego cierras y todo al cuadrado. ¿Qué observamos? 3 sobre raíz de 13, más por menos, menos. 3 sobre raíz de 13 menos 2 sobre raíz de 13, queda 1 sobre raíz de 13. Pero está al cuadrado. Respuesta un 13avo. Ahí. Una vez más, repito el mismo proceso y está correcto. Este es un error. Sí. Pero ¿cómo lo estoy corrigiendo? De acuerdo al cuadrante, le estoy colocando el signo de la razón que estoy determinando en ese triángulo. Aquí estoy corrigiendo ese error. El seno en el segundo es positivo, ahí está. El coseno en el segundo es negativo, ahí está. Pero, y está perfecto. ¿Se entendió, por favor? ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Listo? Bien. Ahí está ya la reafirmación. Ahora, hay preguntas gráficas como la pregunta 5. Dice, en ese gráfico dice, hállame tangente teta más cotangente teta. A ver, pregunta 5. ¿Lo puedo borrar? Hablen, chicos. ¿Puedo borrar todavía? ¿Me avisan? ¿Me avisan, por favor? Chicos, ¿puedo borrar ya? Sí, profesor. Gracias. Estas son las variantes que tiene este tema. El punto de lado final, la razón trigonométrica, el uso de los signos. Pregunta gráfica, la pregunta 5. Dice, hállame la expresión S, y S es tangente de teta más cotangente de teta. Y te dan un gráfico donde, bueno, no está el ángulo teta, se olvidaron de poner, y está así, ¿no? Plano cartesiano, aquí está el punto del lado final, y te dan el ángulo teta que ha dado una vuelta, pero empieza aquí, da una vuelta y termina ahí. Teta. Acá está X, perdón, acá está Y, acá está X. Y te dan 2 puntos, miren, te dan 2 puntos, ¿sabes? Un punto es 5A, perdón, 5A,3. Este punto es 5A,3. Y el otro punto es A más 1. A más 1. O sea, te dan 2 puntos del lado final. Primero, observamos que teta empieza aquí. Teta es canónico. Entonces, escucha, amigo Masterclass. ¿Su razón de qué depende? De un punto de su lado final. Tengo 2 puntos. Tengo la abscisa y la ordenada. Abscisa adyacente, ordenada opuesto. Entonces, miren, con este punto que está en función de A, tengo su adyacente y el opuesto de teta.
Entonces puedo formar la tangente teta. Tangente teta será opuesto sobre adyacente, 3 sobre 5A. 3 sobre 5A. Estoy aplicando la teoría. Si tengo un punto del lado final, la abscisa, adyacente, ordenada o opuesto. Formo la tangente, opuesto sobre adyacente. Ahí está. Pero también con este punto puedo hacer lo mismo. Él es otra abscisa, y este es otro ordenado, opuesto, o. Pero la tangente, si es el mismo ángulo, tiene que ser la misma. Tangente teta también aquí lo puedo determinar. A más 1 sobre A. A más 1 sobre A. Opuesto sobre adyacente. La tangente teta también es este opuesto sobre este adyacente. A más 1 sobre A. Listo. Es decir, con cada punto yo formé la tangente aquí, formé la tangente aquí, y como es la tangente del mismo ángulo, lo puedo igualar. Lo puedo igualar. Se va el A que está aquí con el A que está aquí. 5 pasa a multiplicar. 3 es 5A más 5. 3 está aquí. Este ya se fue. 5A más 5. 5 pasa a restar. 3 menos 5. 3 menos 5. Acá queda menos 2. Menos 2 es 5A. Creo que se equivoque, ¿no? 5 pasa a dividir. El A vale menos 2 quintos. El A vale menos 2 quintos. A vale menos 2 quintos. Lo pueden reemplazar, escuchen, aquí en este punto o aquí. Yo prefiero reemplazarlo acá. Acá ya, en el de arriba. Este punto es, miren acá, 5 por A. A vale menos 2 quintos. Y luego viene 3. Este punto es, se va a 5 y queda menos 2,3. Miren bien, menos 2,3. Entonces, el punto del lado final es menos 2,3. Y aquí aplico la teoría. Si este es un punto de su lado final, la abscisa es AA, adyacente. La ordenada, OO, opuesto. Entonces, respondo la pregunta. ¿Qué es tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3 sobre menos 2. 3 sobre menos 2. Más. ¿Qué es cotangente? Adyacente sobre opuesto. Menos 2 sobre 3. Acá hago mi aspa. 3 por 3, 9. Menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2 es más 4. Sobre el producto. Menos 2 por 3, menos 6. 9 más 4, 13. Sobre 6 y más entre menos, menos. La respuesta es menos 13 sextos. ¿Se entendió? Hablen, chicos, ¿se entendió? Entonces, estamos viendo una pregunta gráfica donde estoy explotando el punto del lado final aquí, el punto del lado final aquí. Puedo formar la tangente, los igualo, determino A y lo reemplazo en cualquier punto. Lo reemplacé acá arriba. Salió menos 2,3 este punto. Este punto, la abscisa es adyacente, la ordenada es opuesto, y lo apliqué aquí y lo apliqué aquí. Con mucho cuidado hice el aspa y esa es la respuesta. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? Háblenme. ¿Todo claro? Sí, profesor. Bien. La pregunta 6 es igualita a la pregunta 5. Ahí tiene para practicar. Dentro de un rato te doy las claves, ¿sí? A ver. Pregunta 8. Pregunta 8. ¿Puedo borrar? ¿Ya hicieron captura de pantalla? ¿Puedo borrar? Borre, profe, borre. Ojo que falta la segunda parte, ¿eh? Esta es la primera parte de este tema. Falta la segunda parte. Ahorita lo vamos a hacer. No se preocupen. Ahorita lo vamos a hacer. Pregunta 8. Me dan un gráfico y me dicen, hállame A tangente de teta más cotangente de teta.
Y hay un gráfico. Hay un gráfico que está así. Así está. A ver. Y te pone el ángulo teta aquí. Lo voy a poner con otro color para que lo veas bien. Ahí está. Ahí está. Y te piden estas razones. Te dan este plano cartesiano. Él es Y, él es X. Listo. A ver, chicos. A veces te ponen preguntas así. Gráfico, hay razón de teta. Entonces, el alumno que no está ubicado dice, oye, ¿qué hago acá? No sé qué hago acá. Pero el alumno que sabe su teoría dice, un momentito, teta, ¿dónde empieza? Aquí. ¿Y qué es aquí? En la parte positiva de las abscisas. Ah, profe, teta es canónico. Teta es canónico. ¿Por qué? Porque cumple con la regla. Está empezando aquí, en la parte positiva de las abscisas. Ya. Siguiente. Y si es un ángulo canónico, le aplico la teoría. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice lo siguiente, escuchen, que las razones de todo ángulo canónico dependen de un punto de su lado final. Entonces buscaré un punto de su lado final. Acá está su lado final, un punto. Puede ser de acá, puede ser de acá, puede ser de acá, no sé. Pero busco un punto estratégico, pues. Profe, ¿qué? Aquí, profe, ¿por qué? Es punto medio de este lado. Ya, pues, este punto es mi punto de su lado final, el punto P. Entonces, ¿se acuerdan lo que hacíamos? ¿Qué necesito del punto P de su lado final? Necesito su abscisa, que sería el adyacente AA, y necesito la ordenada, que sería su opuesto. Entonces, grafiquemos la abscisa de ese punto. La abscisa es horizontal. A ver, de este punto, abscisa, horizontal. Ahí está mi abscisa. Ahí está mi abscisa. Horizontal. Esta es la abscisa del punto P, que vendría a ser mi adyacente del ángulo T. Y la ordenada es esta vertical, que está coincidiendo con este pedacito. Este pedacito, de aquí hasta aquí, es la ordenada del punto P. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos, amigos de Masterclass? Que hay un ángulo notable, 45, acá es 45. Entonces yo le puedo ponerle valores o con variables. 2m, 2m. Los catetos son iguales. 2, 2. 2x, 2x. 2k, 2k. 8m, 8m. Lo que yo quiera puedo ponerle. Le pongo 2k. Este segmento vale 2k. Y como es 45, 45, los catetos son iguales. Este segmento vale 2k. Este segmento vale 2k. Ahí está. Entonces, si vale 2k, ¿cuánto vale cada pedacito? K. K, entonces la ordenada vale k. Y miren, aquí se ha formado un rectángulo. Un rectángulo. ¿Cómo son los lados opuestos? Iguales. Este lado es igual a este lado. XP vale 2K. XP es 2K. Y la ordenada del punto P vale K. Entonces tú dices, ya ves, profe, tengo el punto del lado final. La abscisa es AA, adyacente. Adyacente. Y la ordenada OO es opuesto. Pero hay algo que ustedes siempre se olvidan.
siempre se olvidan. Chicos, las coordenadas, la abscisa y la ordenada tienen signo. Y lo voy a poner aquí, grande, signo. Tanto la abscisa como la ordenada tienen signo. Y eso depende del cuadrante. Estoy aquí en el segundo cuadrante. La abscisa está a la izquierda, está para este lado. No está a la derecha donde es positivo. La abscisa está a la izquierda. Ah, profe, entonces es negativa. La ordenada está hacia arriba. Está hacia arriba. Está hacia arriba, es positiva. Si hubiese estado hacia abajo la ordenada, sería negativa. La ordenada es positiva. Esto muchos de ustedes se olvidan. El signo de las ordenadas, de las coordenadas, perdón. Si la abscisa está a la derecha, es positiva. Si la abscisa está a la izquierda, es negativa. Ordenada hacia arriba, positiva. Ordenada hacia abajo, negativa. Ahora sí, el signo me lo da el cuadrante, la abscisa es negativa, la ordenada positiva. Ahora sí, simplemente aplico lo que me pide la pregunta. A igual, tangente, opuesto sobre adyacente. K aquí sobre menos 2K aquí. ¿Listo? Más, cotangente, adyacente sobre opuesto, menos 2K aquí sobre K aquí. ¿Qué pasa con el K aquí? Se va. ¿Qué pasa con el K aquí? Se va. Aquí sale menos 1 medio. Menos 1 medio. Más por menos, menos 2. Acá pones 1 abajo y ya haces tu aspa. Menos 1, menos 4, arriba sale menos 5. Sobre 2. Esa es la respuesta. Menos 5 medio. Entonces, en la pregunta gráfica, chicos, en las preguntas gráficas, simplemente comprueba que es canónico. Sí, un punto en su lado final. Y con los datos que te dan, haya su abscisa y su ordenada. Lo determinas con los datos que te dan, como hemos hecho acá. Si no hay variable, tú le pones. Pero un detalle, a la hora que determines la abscisa y la ordenada, tiene que ver su signo. Abscisas a la izquierda son negativas. Abscisas a la derecha son positivas. Ordenada hacia arriba, como en este caso, es positiva. Ordenada hacia abajo es negativa. Capture pantalla, por favor, para meternos a la segunda parte de este tema tan un poco amplio, ¿no? Me avisa, por favor. Me avisa, por favor, para borrar. Profe, Sí. en ese 2K que le puso, o sea, en el ángulo 45, puedo ponerle cualquier número, ¿no? Claro. O es en serio 2K. Tienes que respetar que si aquí le pones 5K, este cateto es igual, 5K. Le pones 8M, él es 8M. ¿Por qué? Porque es 45-45. Los catetos, ¿cómo son? Iguales. No podemos coger variables, pero por el dato, este cateto tiene que ser igual. Como está en punto medio, lo divides. Le puso 2K para poder dividir. Pero tú le puedes haber puesto 4K, 8M, lo que tú quieras. Pero respetando estos datos notables. Y te va a salir lo mismo. ¿Puedo borrar? A ver, chicos. ¿Ya estamos? Sí, profesor. Listo. Bien, ahorita vamos a ver la segunda parte, chicos, de este tema. Se refiere a dos tipos de ángulos especiales, los llamados ángulos cuadrantales y los llamados ángulos coterminales. Escuchen, ángulos cuadrantales. ¿Qué son ángulos cuadrantales? Escúchame. Simplemente son ángulos canónicos múltiplos de 90. Nada más. ¿Qué son ángulos cuadrantales? Son ángulos canónicos múltiplos de 90. O sea,
90 por 0, 0. 90 por 1, 90. 90 por 2, 180. Ah, profe, o sea, son los ángulos que están en esta esquina, sí, son estos ángulos. Son estos ángulos. 0, 90, 180, 270. Bueno, y 360. Sí, esos son los principales. 90 por 0, 0. 90 por 1, 90. 90 por 2, 180. 90 por 3, 270. 90 por 4, 90 por 5, 90 por 6. Esos son los ángulos cuadrantales. Y acá hacemos uso de un cuadro para ver las razones de estos ángulos cuadrantales principales. Este cuadro se llama el cuadro de Oyonin. No sé si han escuchado el cuadro de Oyonin. El cuadro de Oyonin. Haces aquí tu cuadro. 1, 2, 3 y 4. Así chiquito nomás. ¿Cuántas razones son? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Este cuadrito se llena con una mnemotecnia, chicos. Acá pones el ángulo acá arriba y la razón aquí abajo. 0 y 360 y 360 están juntos. Sus razones son iguales. 90, 180 y 270. ¿Listo? Bueno, alcanzaba para 360. Lo voy a hacer con 360. ¿Eh? Lo voy a completar. ¿Eh? Para que no quede ninguna duda. ¿Sí? Ahí está. La idea es que el alumno sepa hacer este cuadro en base a la indicación que le voy a hacer, ¿ya? Miren, miren. Acá es seno, ordenado así, ¿ya? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Uy, faltó un poquito, a ver, bajo un poquito. Ahí está, ahí está. ¿Qué son ángulos cuadrantales? Son ángulos canónicos múltiplos de 90. ¿Ya te dije esa definición? A ver, un ratito. Ahí está. Son ángulos múltiplos de 90. Miren, miren. En forma horizontal, ponen los ángulos. 0, 90, 180, 270 y 360. Y en forma vertical, pones las razones. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En 0 grados pone la palabra Oyonin. O-yo-ni. ¿Cómo se maneja? Seno es 0, seno es 0, 0. Coseno es 0, 1. Tangente es 0, 0. Cotangente es 0, n. ¿Qué significa n? N significa número no determinado. No determinado. Eso significa n. Normalmente nunca te van a pedir que uses el número n. Nunca. Porque no es determinado. Pues ¿cómo lo vas a usar? ¿Listo? Secante 0, 1 y cosecante 0 no determinado. Escuchen, escuchen. 0 y 360 están juntos. Por lo tanto, sus razones son iguales. El 360, oyones. Sus razones son iguales. ¿Listo? Seno de 360, 0. Coseno de 360, 1. Tangente de 360, 0. Y así. Escuchen. Mnemotecnia. 0 y 360 están en la parte positiva. ¿Quién está al frente? 180.
En 180 también pongo Oyoni. O sea, Oyoni me sirve para 3 ángulos. Pero, como 180 está en la parte negativa, le cambias el signo. ¿A quién le cambio el signo? No vas a cambiar el signo al 0, ni al n, al 1, al 1. Listo. O sea, Oyoni se usa para 0, 360 y 180. En 180 le cambias el signo al 1, nada más. Profe, y el resto, escuchen, para 90, haces aspa con 0. Miren bien, aspa, 0, 1, 0, n, 1, n. Listo. Haces aspa así. 0,90, 1. Coseno 90, 0. Tangente 90, no he terminado. Y así. Y para 270, escúchame, haces aspa con 180. 0, menos 1. 0, n. Menos 1, n. Listo. Este cuadrito te da 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30 valores de razones trigonométricas, y esa es la manera como tú lo conformas en este cuadrito y tienes 30 valores de razones trigonométricas. La idea es que me hayas captado cómo se hace el cuadro, y cuando te pidan razones, simplemente lo reemplazas. Simplemente lo reemplazas. Por ejemplo, miren, pregunta, a ver, una sencilla, pregunta 15. Pregunta 15. Miren, pregunta 15. Me pide E igual 3 seno de 90, ¿no? Seno de 90 más 5 coseno de pi, un poquito más acá. E igual 3 seno de 90 más 5 coseno de pi más 2 tangente de 2 pi. Listo. Ahí está. 5 tangente de 2 pi. ¿Listo? Ahí está. Uy, está muy oscuro. A ver. Ahí está. Entonces dice, ya, me pide razones de 90, de pi que vale 180 y 2 pi que vale 360. Recuerda, pi es 180 grados, ¿ah? Recuerda. Un poquito voy a abrir la ventana un ratito. Ahora será mejor. Miren, me pide seno 90. Preguntas 15. Coseno de pi, coseno de 180. Y tangente de 2 pi, tangente de 360. Tú haces tu cuadro, así como te he indicado, y digo, seno 90, 1. Le pongo 1 aquí. 1. Le pongo 1 aquí. Seno 90 es 1. Coseno de 180, coseno de pi, coseno de 180, menos 1, menos 1. Tangente de 2 pi, tangente de 360, tangente de 360, 0. Listo. Entonces, ¿cómo queda? 3 por 1, 3. Más 5 por menos 1, 5 por menos 1 es menos 5. Más 2 por 0, 0. 3 menos 5 más 0, menos 2. Y esa es la respuesta. Es decir, hago uso de este cuadro. Tú lo conformas, como te he dicho, 0, 180 y 360. Pongo Oyoni. En 180 cambio el signo. Y para 90 hago aspa con 0. Y para 270 hago aspa con 180. Listo. Listo. Por ejemplo, otra pregunta. La 16.
que es media rara, la 16. La 16 que es media rara, dice E igual coseno del seno de pi. Coseno del seno de pi. Más secante de la tangente de cero. Algunos alumnos se confunden, ¿ah? Coseno aquí no es producto. Él está trabajando como ángulo. Coseno de este valor como ángulo. Secante de este valor como ángulo. Entonces, ahí es ese ángulo. Seno de pi. Seno de 180. Seno de 180, 0. Él vale 0. Y tangente de 0. Tangente de 0, 0. Ahora sí. Coseno de 0. Coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Más secante de 0. Secante de 0 también es 1. Y 1 más 1, 2. Ojo, aquí algunos creen que están multiplicando. No. Coseno, paréntesis, coseno de, hay que hallar este valor y este valor trabaja como ángulo. Igual aquí. El resto simplemente sacar los valores de Olloni. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Puedo borrar? Hablen, chicos, ¿puedo borrar? Sí, profesor, borre. A ver. Y un último punto son los ángulos coterminales. ¿Cómo? Los ángulos coterminales, que es otro tipo de ángulos canónicos. Los ángulos coterminales. Los ángulos coterminales. Un ratito. Ahora sí. Ángulos coterminales. ¿Cómo son los ángulos coterminales, jóvenes? Con un gráfico te lo aclaro. Coterminales quiere decir que son canónicos. Mira, mira. Son canónicos y terminan igual. Son ángulos canónicos que terminan igual. Por ejemplo, miren, miren. Miren, miren, por favor. ¿Ah? ¿Qué son ángulos coterminales? Son ángulos por ejemplo, este ángulo alfa es canónico porque empieza aquí. Y este ángulo beta es canónico porque también empieza aquí. Entonces, ¿qué son ángulos coterminales? Son ángulos canónicos que terminan igual. Terminan en este mismo lado final. A eso se le llama ángulos canónicos. Empieza en este lado y termina igual. ¿Qué se cumple cuando dos ángulos son coterminales? Escuchen, alfa y beta son coterminales. ¿Qué se cumple? ¿Qué propiedades se cumplen? Escucha, primera propiedad. Su diferencia siempre es un múltiplo de 360. La diferencia de dos coterminales siempre es un múltiplo de 360. Y la segunda propiedad, que sus razones trigonométricas de uno de ellos es igual a las razones trigonométricas del otro. Cuando dos ángulos son coterminales, sus razones son iguales. ¿Por qué? Porque mira, los dos comparten este mismo punto del lado final. Tienen la misma abscisa y la misma ordenada. El mismo abscisa A adyacente y la misma ordenada O opuesto. Tienen los mismos catetos. Por lo tanto, tienen las mismas razones. Por ejemplo, hagamos la pregunta, creo que la número 18. Miren, la 18. La última. Dice, si
omega, escucha, omega y phi son coterminales, te está diciendo que son coterminales, ¿ah? Y te dice que la secante de phi, perdón, de omega, valor absoluto es secante de omega y coseno de phi es menos coseno de phi, coseno cotangente. Cotangente, ¿no? Ya me vaya la vista, ya. Ah, cotangentes. Cotangente de phi, valor absoluto, es menos cotangente de phi. ¿En qué cuadrante está el ángulo omega? ¿En qué cuadrante está este ángulo? Miren, chicos, ¿ustedes saben manejar valor absoluto? Si son coterminales, sus razones son iguales. De omega es igual a la razón de phi. Sus razones son iguales. Entonces, secante de omega es secante de omega. Escuchen, todo valor absoluto, después del igual, todo esto es positivo. Ah, entonces la secante es positiva. ¿Y dónde la secante es positiva? Signos, en el primero y en el cuarto. Estamos hablando de omega, justo del ángulo. Primero y cuarto. Secante positiva, primero y cuarto. Ahí está. Me habla de cotangente de phi. Como yo quiero omega, sus razones como son iguales. Entonces puedo hablar de la cotangente de omega. Igual a menos cotangente de omega. Porque sus razones son iguales. La cotangente de phi es la cotangente de omega. La cotangente de phi es la cotangente de omega. Y escúchame. Y acá la parte más importante. Escuchen. Valor absoluto, después del igual, todo esto es positivo. Valor absoluto, después del igual, todo es positivo. Pero si acá veo un menos, ¿cómo tiene que ser la cotangente para que menos por este signo me salga positivo? La cotangente tiene que ser negativo. ¿Y dónde la cotangente es negativo? ¿Dónde la cotangente es negativo? La cotangente es negativo en el segundo y en el cuarto. ¿Qué cuadrante repite aquí y aquí? Profe, el cuarto. Entonces, el ángulo está en el cuarto cuadrante. Entonces, chicos, cuando te hablo de ángulos coterminales, escúchame. Sus razones son iguales. Entonces, si me hablan de omega, trabajo con omega, valor absoluto, después del igual, siempre positivo. Ah, entonces la secante es positiva. Y como me hablan acá de phi y phi con omega son coterminales, lo reemplazo por cotangente omega. Cotangente omega. Y acá aplico valor absoluto. Valor absoluto, después del igual, es positivo. Y como acá hay un menos, para que salga positivo, la cotangente tiene que ser negativo. Menos por menos, más. La cotangente negativa en el segundo y en el cuarto. ¿Qué cuadrante cumple con ambas expresiones? El cuarto, el cuarto. El ángulo está en el cuarto cuadrante. ¿Se entendió? Hablen, chicos. ¿Alguna consulta? Creo que me pasé un poquito. ¿Alguna duda?